Hola, me llamo Tania y tengo paraparesia espástica familiar. Quizás el nombre no suena mucho, pero si os digo que esta enfermedad es familia de enfermedades tan conocidas como la esclerosis múltiple o la ELA, seguro que ya la encajáis. Y sí, también es una enfermedad neurológica y degenerativa. Al ser una enfermedad rara hay muy pocos casos en el mundo y solo en España hay 4.000 casos diagnosticados. Voy a empezar centrándome en el nombre porque su explicación nos da datos claves sobre ella. La palabra paraparesia hace referencia a la palabra parálisis, que es la consecuencia de la enfermedad. Espástica hace referencia a la palabra espasmo, que es un síntoma de la enfermedad. Y familiar hace referencia a su origen, que es genética. Sin querer meterme en muchos detalles, puesto que yo no soy médica, os puedo decir que esta enfermedad se puede dividir según sus síntomas, según el origen genético y según la edad donde aparecen los primeros síntomas. Centrándome según los síntomas, hay dos tipos. La primera, pura, y la segunda, complicada o plus. ¿Y cómo me afecta estos síntomas? Pues bien, os diré que hay una frase que define perfectamente cómo es mi vida conviviendo con esta enfermedad y es: llegué al mundo cansado. Y sí, puede sonar exagerado, pero sinceramente ojalá estuviera exagerando. Para explicar esta frase os diré que el tipo que yo padezco es tipo pura, que como os dije es la más común y viene con una lista de síntomas que yo cumplo prácticamente a rajatabla. No todos los síntomas son visibles porque, tal y como ves, lo primero que nota es que yo camino mal y eso se debe a la marcha espástica, que es una marcha bastante rígida. Por otro lado, síntoma que no se ve pero que me afecta de la misma manera es la debilidad y la espasticidad muscular. También va acompañada de hiperreflexia, que para los que no sabéis es un síntoma de que los reflejos están muy vivos. También otro síntoma que sí me afecta mucho a nivel de salud es la incontinencia o urgencia urinaria. Y hay un síntoma que yo no lo tengo a pesar de ser uno de los más comunes, que son los pies cabos, que este tipo de pie es con mucho puente. Para poder explicarme mejor, en general los síntomas de esta enfermedad que os he contado, yo los divido en dos factores, los factores internos y los factores externos. Por un lado, los factores internos son los síntomas propios de la enfermedad que me afectan directamente a la forma de caminar, como por ejemplo es la marcha espástica, que es una forma de caminar bastante rígida que hace que en sí caminar sea una actividad física que requiere muchísima energía, con lo cual yo me canso muy rápido, sin ni siquiera salir de casa. Además, como consecuencia de caminar mal, las contracturas musculares en todo el cuerpo son muy habituales, lo que aumenta aún más el cansancio y la debilidad muscular. Algo importante en mi vida conviviendo con esta enfermedad es el tema del cansancio. Este tema es bastante difícil de explicar porque en general cuando yo digo estoy cansada o como os dije antes, llegué al mundo cansada, lo normal es que las personas entiendan o asuman que el cansancio que yo digo que tengo es el cansancio que todo el mundo conoce, porque lo normal es que la realidad del cansancio sea la misma, pero no. El cansancio que yo siento es un cansancio extremo, un agotamiento extremo, que normalmente viene acompañado con dolores musculares, sobre todo en la zona lumbar o incluso cuando es bastante grave en la zona de la rodilla y los tobillos. Y no es fácil explicarlo porque en general cuando yo digo estoy cansada, lo primero que mis amigos, mi familia me dicen, siéntate. Y es muy difícil porque realmente ese agotamiento, como digo, extremo, no se va sentándome un rato. Porque necesito tumbarme o sentarme en un sillón bastante cómodo, es decir, un sillón mullidito, y que en general necesito quitarme los zapatos y subir las piernas porque la circulación no va del todo bien. Y lo que os digo es muy difícil de explicar porque en general las sillas no son cómodas. O sea, en general las sillas son bastante incómodas porque bueno, son duras, son muy altas porque, no os lo he dicho antes, pero otro síntoma de esta enfermedad que es normal padecer es el acortamiento muscular.
Lo que me lleva a que cuando yo estoy sentada en una silla, lo normal es que los pies no me lleguen al suelo, así que ando como cualquier colegiada en el cole con los pies colgando. A todo esto lo que os cuento del cansancio extremo o agotamiento extremo que no se va si no descanso durante un buen rato o me tumbo, va acompañado algo también muy característico de esta enfermedad, que es una enfermedad bastante imprevisible, en el sentido de no por descansar muchas horas vas a tener mucha energía. Es más, yo puedo dormir muchísimas horas, descansar muchísimas horas, estar todo el día sin salir de casa descansando y no tener apenas energía. O existe la otra posibilidad, no descansar apenas y tener más o menos energía. Y por otro lado están los factores externos, que es todo aquello que no son los síntomas de la enfermedad, pero que perjudican directamente a los síntomas. Y yo los divido en obstáculos arquitectónicos y factores atmosféricos. Por un lado, los obstáculos arquitectónicos es todo aquello que me pueda perjudicar a la hora de caminar, como son las aceras mal puestas. Yo noto cuando las aceras están mal puestas, boquete, un escalón más grueso de lo normal, una cuesta demasiado empinada, un escalón de un autobús muy alto que es difícil de subir, cualquier cosa. Y es más, es tan grave los obstáculos arquitectónicos que en calles que en teoría son lisas, os puedo decir que no son lisas. Hay losas que están mal puestas y yo las encuentro con muchísima facilidad. Y por otro lado, los factores atmosféricos, sinceramente, con ellos todo mal. Porque si hace frío, pues me encojo como todo Dios porque tengo frío. Y esto aumenta la espasticidad muscular y la rigidez muscular. Si hace calor, el calor debilita un montón los músculos y a mí, como yo suelo decir, me tiene derretida. La humedad, pues imaginaros, viviendo en Cádiz, la humedad fatal. Y con el viento, sinceramente, no os exagero cuando os digo que con el viento es mejor que no salga de casa, porque si en general una racha de viento puede tirar a cualquier persona, conmigo en Cádiz con viento de levante lo tiene tirado. Con todo esto, lo que os he contado, os podéis imaginar que es una enfermedad que, como muchas otras, no afecta solo a la salud física, afecta en mayor o menor medida, dependiendo de la persona, a la salud mental, porque se ve directamente perjudicada tu calidad de vida. Y sinceramente, no siempre tengo la fortaleza mental para superar los días malos o las épocas malas. Sí es verdad que intento echarle humor al asunto y tiro mucho de humor negro y, por ejemplo, un día que no pueda salir porque directamente me he levantado y el primer paso me he tropezado, o por ejemplo los días que, por ejemplo, aquí en Cádiz hace muchísimo viento, yo intento consolarme diciéndome que ese día o esos días no puedo salir porque estoy castigada en casa. Si queréis saber más detalladamente sobre esta enfermedad, os voy a dejar la dirección web de la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar, donde tiene un artículo que explica muy detalladamente todo y cada uno de los síntomas de esta enfermedad. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, sugerencia o incluso si tú conoces a alguien que padece esta enfermedad o tú mismo padeces esta enfermedad, me encantaría que me lo dejarais en comentarios. Lo dicho, muchas gracias, hasta la próxima.